Y dice así San Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y con este texto bíblico les voy a invitar a que inclinen el rostro para que hagamos una oración. Padre eterno que estás en el cielo, santo es tu nombre, oh Dios. Agradecidos estamos contigo, hemos llegado a la médula espinal de esta semana. Que tu gracia nos conceda en estos momentos escuchar tu palabra viva y que esa palabra quede grabada en nuestras mentes y corazones. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. En el Evangelio según San Juan, a diferencia de los evangelios sinópticos, el enfoque del Evangelio según San Juan es diferente. San Juan busca explicar que Jesús es Dios, que Jesús es el Todopoderoso, que Jesús todo lo puede, que Jesús es omnisapiente, omnisciente, omnipresente, desde su sentido de la eternidad, siendo consciente que Jesús al tomar la humanidad ya no es omnipresente. Así que en ese tenor de que Jesús sabe que se vistió de humanidad y se hizo como el ser humano, Él empieza a anunciar a su pueblo en el Evangelio según San Juan que es necesario que Él se vaya, que Él se retire, que Él pues tenga que morir y al resucitar ascienda al cielo. Así que en esa despedida que Jesús empieza a hacer, dice que va a enviar a su representante. Su representante es el Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesús dice que va a enviar a un representante, no dice que va a enviar a alguien diferente de Él en cuestión de si es divino o no, sino que dice que va a enviar a alguien que tiene los atributos divinos que de alguna manera Él, de forma singular, perdió. Y no es que Jesús haya perdido todos los atributos divinos, no, sino que al hacerse ser humano, Él perdió el atributo de ser omnipresente. ¿Qué es la omnipresencia? Que Dios está en todo momento y en todo lugar. Así que su representante, el Espíritu Santo, Él sí puede estar ahora con nosotros y con todo tipo de creyente que esté adorando en la casa de nuestro Dios. Y no solamente con los creyentes que adoran en la iglesia, sino también con aquellos que se congregan en el nombre de Jesús y de alguna manera buscan tener un encuentro personal con Él. En ese tenor Jesús dice que es conveniente que Él se vaya para enviar al Espíritu Santo. Ahora, como les he mencionado, el Espíritu Santo no es alguien diferente de Jesús en el sentido de que de alguna manera carece de las características divinas de Cristo. No, al contrario, es similar a Jesús desde su propia individualidad y tiene las mismas capacidades divinas que Jesús. Así que eso de alguna manera nos enfatiza a nosotros que Jesús no nos deja solos, que Jesús no nos deja con alguien que no tiene las mismas capacidades que Él. Al contrario, Jesús envía a alguien como Él. De allí la relevancia de lo que dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 14, verso 16. Dice así San Juan 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús rogará a su Padre para que envíe otro consolador. La palabra otro en griego koiné significa alos, uno de la misma clase. ¿De cuál clase? De la clase de Cristo Jesús. Jesús es Dios, según el énfasis de San Juan. San Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verso 2 y 3 dice: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo es Cristo Jesús. Jesús es Dios. Jesús era con Dios. Ahora, si Jesús es Dios y dice que va a enviar a otro consolador, significa que el Espíritu Santo también es Dios y que forma parte de la divinidad, de la deidad como la conocemos. Así que Jesús no nos deja huérfanos, nos envía un representante todopoderoso, al igual que Él, que puede ayudarnos. Ahora, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Pues Jesús le llama Paracletos. Y Paracletos es una expresión sumamente enriquecedora. Para significa al lado, es la preposición al lado. Kletos, el participio, significa llamado. Así que se puede definir Paracletos como uno llamado al lado de. El Espíritu Santo fue llamado para estar al lado de nosotros, para guiarnos, para enseñarnos, para ayudarnos,
para interceder por nosotros, para fortalecernos, para animarnos. Es el Paracletos divino. En cualquier necesidad que tengamos en la vida, el Espíritu Santo está presto. De allí la relevancia de rogar constantemente por el Espíritu Santo. La mayor necesidad de la iglesia en este tiempo es el Espíritu Santo. Inclusive, A.W. Tozer dice que si el Espíritu Santo desapareciera de la iglesia y la iglesia llevase sus actividades, de alguna manera la iglesia no se daría cuenta. Seguiría trabajando en un 95% como es común y solo el 5% daría la señal de que el Espíritu Santo se fue. O sea, la iglesia en su 95% depende de sí misma y solo un 5% del Espíritu Santo. En contraste con la iglesia primitiva. Si el Espíritu Santo desaparece en la iglesia primitiva, el 95% de todo lo que hacen se hubiese derrumbado y solo el 5% se hubiese mantenido por sus propias fuerzas. Ahora parece que hemos volteado el asunto, hemos volteado el sentido, nos esforzamos nosotros mismos por llevar a cabo la obra en su 95% y solo el 5% le permitimos al Espíritu Santo que obra en nosotros. Así que es necesario regresar a las sendas antiguas, es necesario volver al Espíritu Santo. Y la función del Espíritu Santo en relación con la obra del plan de salvación es muy interesante. Una función tiene el Espíritu Santo, o una parte de la obra del Espíritu Santo es convencer. Dice San Juan 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De quién está hablando Jesús? Del Espíritu Santo. Y Él va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. La palabra convencer es elenco, se usa en un tribunal de justicia. El Espíritu Santo te muestra las pruebas y evidencias de tu condición pecaminosa para que entonces, al comprender tu condición delante de Dios, ahora el Espíritu Santo te lleva al encuentro con Cristo para que Cristo te limpie con su sangre preciosa y te restaure a imagen y semejanza de Dios. Así que la función del Espíritu Santo es descubrir nuestra necesidad. La mayor necesidad del ser humano es reconocer su necesidad. ¿Su necesidad de qué? De salvación, su necesidad de perdón, su necesidad de un encuentro con Dios. Lo curioso es que el Espíritu Santo va a convencer de pecado por cuanto no creen en Cristo. San Juan 16:9. El pecado aquí no tiene que ver con la conducta, el pecado aquí tiene que ver con la relación. Dice Jesús, el Espíritu Santo los va a convencer de pecado por cuanto no creen en mí. Si nosotros hacemos un cotejo o una comparación, pecado, según San Juan 16:9, es no creer en Jesús. Pero lo comparamos con 1 de Juan 3:4 y dice que el pecado es transgresión o infracción de la ley. Así que, de alguna manera, el término forense de 1 de Juan 3:4 nos dice que pecado es hacer cosas malas. Pero San Juan 16:9 dice que pecado es estar separado de Jesús. De allí la premisa que algunos teólogos usan, que el pecado en singular produce pecados en plural. El pecado es vivir apartado de Dios. Los pecados son hacer cosas malas. Así que, si yo vivo apartado de Dios, hago cosas malas. Pero ¿cuál es la causa de hacer cosas malas? El vivir separado de Dios. Así que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de mostrar nuestra necesidad, de alguna manera, de relacionarnos con Cristo Jesús. El mayor pecado de la humanidad no es hacer cosas malas, no es cometer actos pecaminosos. El mayor pecado de la humanidad es estar separado de Dios, es vivir apartado de Cristo Jesús. Así que el Espíritu Santo viene a la mente del ser humano y lo convence de pecado. Le dice, tú estás separado de Cristo y sin Cristo Jesús, dice San Juan 15:5, nada podéis hacer. Así que el Espíritu Santo te hace ver que tú no puedes solo, que tú necesitas ayuda. Y Él descubre esa necesidad de un encuentro con Jesús. Y entonces, al convencerte de pecado, de estar apartado de Cristo, te lleva al encuentro con Cristo para que se produzca en el ser humano regeneración, nuevo nacimiento, arrepentimiento. Porque según lo que aprendemos de San Juan capítulo 3 y 4, en la historia de Nicodemo y la mujer samaritana, es que la regeneración o el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural.
es un proceso espiritual. De allí el por qué Nicodemo pregunta en San Juan 3:9, ¿y cómo puede hacerse esto? Nicodemo entiende a través del diálogo con Jesús que él no puede cambiarse a sí mismo, que él no puede producir en su experiencia personal un nuevo nacimiento. De tal manera que le pregunta a Jesús, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dice, San Juan 3:14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, ¿hay algo que puedes hacer? Sí, mira y vive. ¿Cómo, Señor? Sí, Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú no puedes transformarte a ti mismo. No se trata de tus esfuerzos, no se trata de tus méritos, no se trata de tu autosuficiencia. Lo único que puedes hacer es mirar y vivir. Y Nicodemo no comprendió el sentido de lo que Jesús les decía, porque allá en Edom pasó una tragedia con el pueblo de Dios, se desanimó, murmuraron contra Dios, murmuraron contra Moisés, y la Biblia dice que Jehová envió serpientes ardientes, y las serpientes ardientes mataban al pueblo, porque el veneno de la serpiente mata. Ahora, de ahí el pueblo clamó, pidió perdón a Dios, y Moisés recibió una indicación de Jehová, y levantó una serpiente de bronce en una asta, y todo aquel que miraba a la serpiente era sanado del veneno. ¡Ah, pero qué excelente símbolo de Cristo! Porque Jesús fue levantado en la cruz del Calvario, y todo aquel que lo mira será sanado del veneno, pero del pecado. Porque solo Cristo Jesús puede sanarte. De allí la relevancia de que la obra del Espíritu Santo es sobrenatural. Lo único que puede hacer el ser humano es acercarse a un ambiente o a una atmósfera donde Dios pueda cambiarlo. Pero hasta que el Espíritu Santo no te convence de esa necesidad, tú no vas al encuentro con Cristo y no lo miras y vives. Por eso la mayor necesidad de la humanidad es el Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo puede cambiarlo. No obstante, yo también quiero enfatizar un poquito esta expresión que se usa en la Biblia, y es regeneración. Y yo quiero invitarte a la Biblia, a Tito capítulo 3, verso 5. Allí encontramos una excelente definición de lo que es la regeneración. Tito capítulo 3, verso 5. Dice así la palabra de nuestro Dios: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Renovar, hacer de nuevo, o como se usa de manera teológica, la expresión regeneración. Si nosotros le preguntamos a la Biblia ¿qué es la regeneración?, la Biblia tiene que responderse a sí misma. Y me gusta una de las definiciones de la regeneración que da la Biblia en Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios capítulo 2, verso 1. Dice así, Efesios 2, 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¡Ah! ¡Qué hermosa definición que acaba de darnos la Biblia! ¿Qué es la regeneración?, le preguntamos. Y la Biblia dice, la regeneración es la impartición de vida a aquellas personas que están muertas moral y espiritualmente por causa de sus pecados. Dios te imparte vida para que seas regenerado a imagen y semejanza de Cristo Jesús. No obstante, ¿cómo Dios nos imparte vida? Esta vida es la vida propia de Dios. Esta vida está en la palabra de Dios. Hay un pensamiento muy hermoso, no recuerdo realmente el libro donde está, te mentiría, ¿verdad? Pero dice así: en la palabra de Dios está la energía creadora que trajo los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder y engendra vida, la vida propia de Dios. Así que, ¿cómo Dios nos imparte vida? A través de su palabra. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, y con esto quiero ir aterrizando, ya no quiero extenderme mucho el día de hoy, es culto de miércoles. Dice así Santiago 1, 18,
Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¡Ah! ¡Qué excelente pensamiento! A través de la palabra de verdad, el Señor nos hace nacer de nuevo. Somos primicias de sus criaturas. A través del santo libro se produce en nosotros un nuevo nacimiento. Pero si nosotros comparamos este texto bíblico de Santiago 1:18 con Primera de Pedro 1:23, dice la Biblia, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tú puedes nacer de nuevo con una simiente incorruptible por la palabra de Dios. Para el que trabaja en el campo, es muy sencillo entender esto de la simiente o la semilla. Él entiende entonces que por causa del pecado original, congénitamente se hereda la tendencia pecaminosa en todos los seres humanos. Un hombre pecó y todos son constituidos pecadores, dice así Romanos capítulo 5. Y esa naturaleza pecaminosa también se hereda. Así que esa es la simiente o la semilla corruptible, es una semilla fracasada, es una semilla o simiente que tiende a lo malo, es una semilla o simiente débil que nos incita a de alguna manera hacer siempre lo contrario a Dios. Pero a través de la Biblia, dice Primera de Pedro 1:23, que recibimos una simiente incorruptible a través de la Escritura Santa, a través de la palabra de Dios. Ahora tenemos dos simientes, o de manera teológica, dos naturalezas. Dependerá de ti a qué simiente estás alimentando, querido hermano, querido amigo. Si tú quieres ser vencedor en Cristo Jesús, si tú quieres ser fuerte espiritualmente, si tú quieres crecer en la gracia de Cristo, en el conocimiento de Dios, tienes que alimentar la simiente incorruptible. Pero la tragedia del cristianismo de este tiempo es que levanta cada mañana, de pronto tiene que entrar al trabajo a las 8, se despertó a las 7:30, medio desayuna, medio se lava la cara y sale corriendo al trabajo, porque al trabajo hay que llegar primero. Pero no sacó el tiempo suficiente para alimentar la simiente incorruptible en la mañana. Así que la persona que consciente o inconscientemente no alimenta la simiente incorruptible, de alguna manera indirectamente está alimentando la simiente corruptible. Y aunque pueda tener éxito en lo físico, espiritualmente está fracasando porque no alimentó la simiente incorruptible. Y cuando tú alimentas la simiente incorruptible, la promesa es que no puedes pecar. Y eso es muy interesante, porque aquel que alimenta esa simiente no puede pecar. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Aquel que alimenta la simiente incorruptible no puede pecar, porque está siendo regenerado. Y en ese día que se alimentó la palabra de Dios, el Espíritu Santo gobierna y guía su vida. Dice así, Primera de Juan 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que para tú no pecar, separarte de Dios, el único esfuerzo deliberado de creyente o cristiano, seguidor de Jesús, es buscar la comunión con Cristo cada mañana. La mayor victoria que tú vencerás cada día es el poder encontrarte con Cristo Jesús. Y entonces serás vencedor. Esa es tu mayor lucha, el encuentro con Cristo, la comunión con Cristo, la comunión con Cristo, la coinonía con Cristo. Si tú vences esa pelea, serás victorioso en ese día y serás regenerado por el Espíritu Santo. Porque la regeneración es un proceso de toda la vida. Querido hermano, es miércoles. Amigos que nos acompañan, es miércoles. La pregunta es, ¿hasta este día has peleado esta batalla y has vencido? ¿O al contrario, has fracasado? Yo no lo sé. Pero el único esfuerzo que tú tienes que hacer es acercarte a Cristo Jesús. No pelees contra tus malas tendencias o tus malos hábitos o tu naturaleza pecaminosa. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Esa pelea consiste en buscar a Jesús y permite que Jesús cambie tu vida. Pero, por favor, querido hermano, esfuérzate y sé valiente. No te rindas. Muchos leemos el libro de Josué y allí se encuentra esa promesa, pero
de alguna manera nos motivamos a seguir adelante a través de ese pensamiento. Pero déjame decirte que no solamente es Josué capítulo 1, versículos 6 y 7, sino que también allí en el contexto se introduce el versículo 8. Voy a leerte Josué 1, 6 al 8 para ir concluyendo este mensaje. Dice así Josué 1, 6 al 8: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero se trata de un esfuerzo mal direccionado, o hacia dónde va ese esfuerzo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que el libro de la ley sea la fuente de tu quehacer cotidiano. En la mañana medita en ese libro y todo lo que hagas te saldrá bien y tu camino será prosperado. Dios cumple sus promesas, pero tú tienes que creerle. Tú tienes que buscarle. Querido hermano, Amós 5:4 dice: buscadme y viviréis. Busca a Dios. Busca de su Espíritu y serás más que vencedor en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra.